hemos estado pasando hoy, que hemos llamado este día, Día de Dar, Giving Day. Y bueno, me voy a sentar porque voy a enseñar. Estamos en nuestro penúltimo tema de la serie Vida de Fe. Y bueno, ha sido una serie sumamente edificante. Y una de las cosas que motivamos y exhortamos es a que tomen notas. Cuando yo digo que voy a enseñar, es porque voy a establecer unos principios, unos valores del reino. Y en los cuantos años que el Señor me ha dado de fe, yo conocí al Señor jovencito, un poco más joven de lo que soy ahora. Pasado más de 40 años, yo creo que vamos entrando casi a los 50 años de camino de fe. Creo que he aprendido un poquito. Aparte de mis estudios y mi preparación académica, el mayor aprendizaje se da en la práctica. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. No espíritu e información, sino espíritu y vida. Porque lo que nosotros recibimos de parte del Señor es eso, es vida. Es práctica. Y esas son de las cosas que hemos estado estableciendo. Y hoy vamos a tener el tema de fe en acción. El verso que hemos estado teniendo durante todos estos domingos, Santiago 2:17, lo vamos a leer, dice, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, si no tiene acción, si no tiene fruto, si no tiene un resultado visual, está muerta. Sonría, por favor. Sonría a la persona que está a su lado. Dale una sonrisa a la persona que está a su lado. Dale una sonrisa. Regálele esa sonrisa. Yo creo que el que está a su lado necesita verlo sonriente. Dígale, te ves muy bien. Saludos a cada uno de ustedes y a los que nos están escuchando mediante las redes. Es una bendición compartirles este tema. Y hoy vas a tener, en este mensaje vas a tener la oportunidad de poner tu fe en acción. Gracias. Gracias. Oigan, y hablando de fe en acción y hablando de orando con fe, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque una de las cosas que se establece es que hay que orar con fe. Y hay personas que tienen mucha fe, pero hay que ser bien específico, ¿ok? Cuando tenemos fe, mucha fe, y vamos a orar y vamos a pedir algo, yo les aconsejo que usted sea muy específico, porque si no, puede sucederle como un señor que tenía mucha fe, aprendió de la fe y creció y escuchó uno de esos mensajes míos de fe y salió preñado de fe y él tenía su mano así. Y entonces él dijo, ya sé cómo orar. Señor, que yo tenga las dos manos iguales. Tenía que ser específico, ¿verdad? Miren, a los tiempos míos había un corito que decía, manda fuego, Señor, manda fuego. Entonces había un director en esta iglesia que también estaba en ese crecimiento de la fe. Y resulta que empezaron a cantar el corito, manda fuego, Señor, manda fuego. Y vino un fuego y empezó a consumir todo el templo. Y ellos empezaron a cantar, eran bromas, Señor, eran bromas. Son esos chistes que yo hago de vez en cuando, que son así medios, tú sabes, medio flojos. Se llaman chistes evangélicos. Para hacerlos reír un poquito. Porque imagínense, si todo este tiempo vamos a estar serios, realmente la palabra del Señor nos lleva a reírnos, a gozarnos, es tremendo. Bueno, qué tremendo trabajo han hecho todos los predicadores estos domingos. Esos pastores y pastoras predican poderosos. Ese aplauso, de verdad. Yes, tremendo. Oiga, pero voy a acentuar algunos puntos importantes de los tantos que nos compartieron, porque los quiero utilizar como una base de lo que vamos a estar compartiéndoles hoy. Yo comencé, ¿se acuerdan? Cuando la higuera fue maldita y se secó hasta la raíz. De las cosas que yo dije en ese primer mensaje, ese primer tema de la serie, es que la fe es un estilo de vida. ¿Ok?
Hemos resaltado eso muchísimo. La fe no es una emoción, la fe no es mecánica, la fe es un estilo de vida y debe ser nuestro respirar. Así como respiramos natural, así debe ser la fe, debe ser nuestro caminar y debe ser nuestro normal. Y cuando digo nuestro, ¿a quién me estoy refiriendo? A la familia de la fe. Si nos llamamos la familia de la fe y nos llamamos seguidores de Jesús, quiere decir que es normal para nosotros vivir en fe. Se vive en la fe cuando se vive en el orden de Dios. Número uno, usted vive en fe, está viviendo en el orden que Dios estableció. Dios estableció un orden, ¿ok? Vivir en fe es vivir en ese orden de Dios. Segundo, usted toma una posición en ese orden que Dios establece. Yo entro al orden y tomo una posición. Y tercero, actúo conforme al sistema que Dios estableció. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es vivir conforme, de acuerdo, diga conmigo, conforme, de acuerdo y dependiendo de la economía de Dios. Cuando hablamos de la economía, ¿ok? Hablamos de un sistema administrativo. Cómo Dios administra el sistema que Él creó. Desde su trono, desde los cielos, hay un sistema, hay un orden. Todo está organizado y todo funciona conforme a Él lo estableció desde el principio. Entonces, nosotros vivimos por fe cuando estamos caminando conforme, de acuerdo y dependiendo de la economía del reino de Dios. En la economía del reino de Dios, Dios estableció un orden. Él creó el universo para que a nosotros, diga a nosotros, que son los suyos, que es su pueblo, no le haga falta nada. Vuelvo y repito. Dios creó un orden desde el principio para que a ti, dime, ¿a mí? Sí, a ti. Dígalo de nuevo, ¿a mí? Sí, a ti. Si eres un seguidor de Jesús, estoy hablando de ti. Si no eres un seguidor de Jesús, estás fuera de ese sistema, de ese orden. Entonces Dios lo creó para que no te falta o no haga falta nada en tu vida. Lo que yo estoy diciendo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y usted está por allá, acá, allá hay un ruido, allá. A veces nosotros tenemos tanto ruido en la mente, en la cabeza. ¿Y por qué me hace falta esto? Por eso estamos enseñándoles a vivir en fe. Para que usted viva sin que le haga falta nada. ¿Sabe lo que significa nada? ¿Sabe lo que significa nada? No es que se meta al agua y nada. Nada es nada. No te hace falta nada. Dios estableció. Y cuando Jesús se confrontó con esa higuera que se supone que fue creada para darle fruto y la higuera le negó fruto, por eso la maldijo. Porque nada que no te da y suple conforme al orden de Dios tus necesidades tiene que ser eliminado. Si un trabajo no está supliendo tu necesidad, ese no es tu trabajo. Si un negocio no está funcionando, ese no es tu negocio. Nosotros tendemos a abrazar, a amasar, a unirnos, a asociarnos con los problemas, con las crisis, con las enfermedades, con la escasez. La hacemos parte de nuestra vida. No, para los hijos de Dios, no. Para los seguidores de Jesús, no. Se maldice, se arranca, se quita del medio lo que está impidiendo lo que Dios estableció para ti. Provisión, sanidad, libertad, relaciones exitosas. Eso te pertenece. Hello. Pues entonces lo retiro. Si tú no dices amén, pues para ti no te pertenece. Sea dicho por ti mismo.
Yo estoy hablando a los que creen, ¿ok? A los que no creen, está bien, yo entiendo su silencio porque no creen. Simple. Es vivir conforme entonces a esa economía del reino de Dios. Dani y los pastores Dani y Diana nos compartieron sobre la vida de un discípulo es la vida de fe. La fe es una herramienta que Dios nos ha dado para traer el cielo a la tierra. ¡Wow! Esas fueron palabras poderosas. Yo brinqué ahí. Yo recibí eso. Yo no sé usted, pero yo me lo gocé. No porque eran nuestros hijos, sino porque eran verdades de la palabra poderosa. Nuestra vida de fe tiene que ser puesta en práctica, en acción. Esas fueron palabras que establecieron ellos aquí. La fe tiene un centro y un fundamento: Jesús. Y todos los relatos que nosotros les traemos, siempre Jesús es el centro, no el problema. La mujer con el flujo de sangre no era el centro, era Jesús. A veces haces el flujo de sangre tu centro, a veces haces el problema financiero el centro, y ahí es que estás equivocado. Cuando Jesucristo es el centro, entonces la fe se activa y trae un resultado. La mujer fue sana inmediatamente. Fueron sanados. Hay que comprender cómo opera el reino de Jesús. Cuando tienes la revelación, este es el pastor John. Wow, poderoso pastor. Mire. En el ejemplo del centurión nos demostró que un hombre que observó y escuchó a Jesús pudo comprender cómo opera el reino de Jesús. Poderoso. Poderoso, un hombre pudo ver a Jesús, pudo escucharlo y vio más allá de la palabra cómo opera el reino de Dios. Y eso fue una revelación. Cuando nosotros observamos, ¿qué vemos? Cuando Dios está haciendo cosas alrededor de nosotros, ¿qué vemos? ¿El hecho o lo que está detrás del hecho? Todo un sistema, todo un movimiento, toda una organización de ángeles poderosos que operan con un sistema, un reino, bajo una autoridad, un rey alrededor de ti. Eso es grande. Y él lo vio, el centurión lo vio y puso su fe en acción. Cuando su siervo se enfermó, él fue donde Jesús y le dijo: no, tú no tienes ni que llegar, simplemente da un orden, porque él vio cómo operaba el reino de Dios. Él lo entendió claramente. Cuando tienes la revelación y activas tu fe basada en ella, lo demás es historia. Lo demás es historia. El siervo es sanado, tu problema es quitado, tu situación es levantada. Poderosos principios. ¿Y qué creen del pastor Cristóbal? Wow, la fe es accesible para todos. Aleluya, gracias pastor. Yo no estuve aquí, pero digo, sí, yo estaba aquí, mentira, yo estaba brincando con pastor John, es que estaba allá en Atlanta. La fe activa milagros creativos y te saca del estancamiento. No, yo estoy emocionado. Para que esto se dé, mira nada más. Para que esto se dé, tienes que moverte de tu zona de confort o salirte del bote. El Señor te saca de tu zona de confort. Vayan al otro lado. Y el único que estuvo dispuesto a meterse al problema, al riesgo, no al problema, al arriesgarse, fue Pedro. Se salió del bote, se hundió, pero él fue el único que tuvo la experiencia de caminar sobre el agua. Hay gente que solamente ve que se hundió, no ve que camino. Pero tú no eres así, ¿verdad que no? Tú no eres así, ¿verdad que no? Diga al que está hablando: yo no soy ese. No está hablando de mí, quizás de ti. No, mentira, no le diga eso.
Otra cosa importante de las muchas que dijo el pastor Cristóbal: la fe no funciona en un espíritu pasivo. Se acabó la pasividad. ¿Te gusta el sonidito? Ese es el tic-tac, el reloj. Usted sentadito ahí con los brazos cruzados no va a lograr nada. Contemplando el problema y hablando de él, no va a lograr nada. No podemos ejercitar nuestra fe en un espíritu pasivo. Todas estas verdades son necesarias para entender mejor la palabra de hoy. Vamos a Mateo 16, 5 al 12. Una historia sumamente interesante, hasta graciosa. Es hasta media chistosa. Yo creo que Jesús tenía un humor tremendo. Y se reía con los discípulos porque él les decía cosas y de momento ellos se enredaban y no entendían ni lo que estaba diciendo. Y el Señor, yo me imagino con... Estos muchachos no entienden. Nosotros somos iguales que ellos. Bueno, tenemos el pasaje. Mateo 16, 5 al 12. Voy a leerle en la Nueva Traducción Viviente. Verso 5. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Yo le añadí al lado con mantequilla. Pero no lo escriban, por favor. Esto fui yo que le puse con mantequilla para hacerlo sentir un poquito más delicioso. ¡Atención!, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, y aquí es lo gracioso, ¿ok? Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban. Siempre sabe lo que hablamos nosotros, ¿ok? Cuidado con lo que habla con su mujer. Ahí está Jesús escuchando. Así que les dijo, o con su marido: ¿tienen tanta poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Ya aquí estás revelando. Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Y con todo y eso, con esa conclusión, todavía no entendían. Y para eso estoy yo aquí, para explicarles qué quiso decir Jesús. Todo el relato comienza con el gran descubrimiento. Más tarde, cuando ya habían cruzado el otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Ayer hubo un baby shower precioso para Jorge e Indira. Ya mismo viene Isabela. Tremendo allá en casa de Abraham y Barbarita. Qué tremendo fue eso. Bueno, pero mi esposa dicen que detrás de cada hombre hay una mujer. En mi caso es detrás de una mujer hay un hombre. Y yo estaba ayudándola a ella a meter todas las cosas en el carro, a poner la comida, los regalos, algunas decoraciones. Y bueno, ya me sentía que yo había puesto todo porque ya estaba jorada y tenía que irse. Y cuando voy a despedirla, que ya se va a montar, me dice: ¿pusiste el dressing? Y yo, ay, se me olvidó el dressing. Ella me había dicho, está en una bolsa en la nevera. Ay, se me olvidó el dressing. Y cuando abro la nevera, estaba la ensalada que Mariluz había traído en la mañana, una bandeja así grande de ensalada y otro paquete, otro bowl de ensalada también. Y yo dije: ¡ah! ¿Saben todo lo que me vino a la mente? Nada más que ella haya llegado allá y se haya dado cuenta que no le puse la ensalada en el carro. Ustedes se pueden imaginar, me vino en la mente toda la historia de mi día ese día. Número 1, que me hubiera tenido que montar en el carro y llevarle la ensalada. Número 2, que esa noche hubiera dormido con el perro.
By the way, en casa no hay un perro, ¿ok? Pero bueno, de verdad, yo entré en crisis, ver esa ensalada en la nevera y que se me había olvidado ponerla en el carro. Yo me imagino que esa era la crisis que estaban teniendo los discípulos. Pasaron al otro lado, cruzaron todo el lago y dejaron el pan. Dejaron el pan. ¿Se pueden imaginar? Se nos quedó el pan al otro lado del lago. ¿A quién le estarían echando la culpa? Yo me imagino que ellos estaban buscando quién fue el que se le olvidó. La conclusión, había una histeria. No hay pan, no hay pan, no tenemos pan, no tenemos pan. Y Jesús estaba observando la conducta de sus discípulos, viendo cómo están manejando la crisis de la ausencia de pan, de la falta de pan. E indirectamente Jesús le cuestiona, ¿no tenemos pan? ¿No tenemos pan? No alimentamos a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, y sobraron 12 canastas. No alimentamos 4,000 hombres, sin incluir a las mujeres y a los niños, y sobraron unas canastas grandes. No hay pan. No es tan difícil para nosotros entender esta frase. Como diría un boricua, no hay chavo, estamos pelados. ¿Ustedes no entienden eso? No tenemos plata, se acabó la lana, estamos en bancarrota. No estoy hablando de nadie en particular aquí, ni los que nos están escuchando. Nunca usted ha dicho eso. No hay chavo, se acabó, estamos en negativo, rebotó el cheque. ¿En dónde estaba el conflicto? ¿Han pensado en dónde realmente estaba el conflicto? Jesús dice dónde está el conflicto y señala la levadura de los fariseos y saduceos. Y yo dije, ¿qué? Espérate, ¿qué tiene que ver una crisis financiera materialista donde no hay pan con la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces me vino rápido a la mente esa religiosa, teológica, porque aquí siempre que se habla de la levadura de los fariseos y los saduceos se está hablando acerca de algo religioso, doctrinal, de esas enseñanzas fariseicas y legalistas. Pero Jesús no está hablando de eso, porque el contexto es ausencia de comida, falta de cubrir una necesidad. Entonces Jesús no está mezclando problemas doctrinales, religiosos, de legalismo con una crisis que está confrontando a sus discípulos, porque la crisis que ellos están viviendo en esos momentos es ausencia de fe. Perdieron la visión, perdieron el enfoque, perdieron la dirección. Se enredaron en el microproblema. No hay pan. ¿Con qué vamos a comer? Y es aquí donde él aprovecha el concepto para enseñarles de la levadura financiera, que es tu conciencia financiera. ¿Qué significa conciencia? Conciencia es la composición de dos palabras, con y ciencia. Y la ciencia significa conocimiento. Tú fuiste formado con un conocimiento. Y ese conocimiento, eso que te enseñaron, todo lo que desde pequeño tus padres te enseñaron, la escuela te enseñó, la familia te enseñó, la cultura te enseñó, formó tu conciencia y tú actúas conforme a tu conciencia. Y tú muchas veces dices con mucho orgullo, yo estoy actuando con mi conciencia. Y estos estaban actuando con su conciencia. Y Jesús les está diciendo que su conciencia es incorrecta porque está influenciada. La levadura influencia, cambia la masa, hace un cambio en la bioquímica del pan. Y la levadura es eso, es todo lo que ha entrado a tu cabeza y ha cambiado tu manera de ver la vida,
de verte a ti, de ver a Dios, de ver las circunstancias, de ver la economía, de ver las finanzas, de ver la salud. Tú actúas conforme a esa manera de ver, y algo llegó a tu vida desde pequeño que empezó a influenciar y a cambiar lo que Dios estableció desde el principio. Porque esa levadura representada entre los fariseos y los saduceos, que eran los que en el tiempo de Jesús tenían la influencia de formar a los niños, se le llevaban al templo y ellos eran los que educaban. Eran los maestros, eran los que formaban desde niño al pueblo de Israel. Y Jesús está diciendo: ustedes están siendo influenciados por los fariseos, o sea, la educación, el sistema en que ustedes se criaron, no por lo que Dios estableció desde el principio. Y esto es sumamente importante, que tú seas confrontado. Cuando Dan y Diana predicaron, nos compartieron las palabras de Jesús: no pongas parches nuevos en odres viejos, porque van a romper y se va a desparramar el vino. Y ellos bien explicaron que tu forma de pensar tiene que cambiar si quieres vivir por fe y poder entender a Jesús. Tú no puedes coger el mensaje de Jesús y meterlo dentro de la conciencia y la manera como tú fuiste formado. Tiene que haber un brainwash, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en tu pensamiento. Tú no vas a poder capturar lo que Jesús dijo mezclado con lo que tú has recibido. Tú tienes que confrontar lo que Jesús dijo con lo que está en tu cabeza. Y si no lo entiendes, si se te hace difícil y te da dolor de cabeza, tienes que lucharlo hasta sacarlo y arrancar esa manera de pensar. De lo contrario, tú no vas a poder ejecutar la fe y vivir conforme a la economía del reino de Dios, permitiendo tu antigua manera de pensar, lo que opera en tu vida y controla tu forma de actuar y de tomar las decisiones en este tiempo. Tu forma de pensar tiene que cambiar si quieres vivir por fe y poder entender a Jesús. ¿De dónde viene tu forma de pensar? De toda la influencia que has tenido a tu alrededor. Por lo tanto, ya esa no debe ser lo que sigue siendo tu influencia. Tú tienes que decidir cambiar quién influencia en tu vida. Es una acción y es una decisión. Es un cambio. La novela de las 7 no puede seguir influenciándote. Ni las redes, ni Facebook. Nada de eso debe ser quien influencia tu manera de ver las cosas y vivir. Las noticias no. Mientras menos noticias ves o veas, más informado vas a estar. Hello. Y mejor informado vas a estar. O por la conciencia cultural de tu familia. Tu familia ha establecido unas cosas y desde pequeño te lo dijeron. Desde pequeño es como el chiste. Bueno, no es chiste, es un cuento de una niña que le pregunta a la mamá: mamá, ¿por qué tú coges y botas la carne que ya no vas a cocinar? Ah, niña, porque así tu mamá lo hacía también. Y fue donde la abuela: abuela, ¿por qué tú botas la carne que no vas a cocinar? Ella cortaba, cocinaba y la otra la botaba. Ah, porque así lo aprendí de mi mamá. Lo que sucedía era que en el tiempo de la bisabuela no había nevera. Y la carne no se podía guardar porque se dañaba. Y su mamá con nevera y freezer botaba la carne. Y así es, somos nosotros. Nosotros seguimos tradiciones familiares sin cuestionar exactamente lo que estoy haciendo. Hasta desde que un bebé es formado en el vientre, cuando nace, todas esas cosas, ¿cómo tú manejas ese bebé? Hay tantos mitos y tantas cosas. Esta mañana hablando con mi amada, estaba hablando de la fiesta y los cumpleaños. Nosotros, cuando teníamos nuestros hijos pequeñitos, decidimos
cambiar una cultura de puertorriqueño. En puertorriqueño los cumpleaños vestían a los niños de cumpleaños con una ropa de esas, especialmente las nenas, unos trajes esos bordados, preciosos, y comprábamos allá en esa tienda, o tejido, yo no sé qué. Eso no es en ustedes, eso es puertorriqueños nada más. Entonces el niño no podía jugar, pues se ensuciaba el traje. Pobrecito su cumpleaños. No podía porque se dañaba y se ensuciaba su ropa. Y nosotros dijimos, no. Nosotros vamos a hacer como hacen los americanos, los gringos. Los ponemos en ropa de jugar, de brincar, que salten, se tiren al lodo, que hagan todo lo que dé la gana, se rampen las rodillas y se rompan lo que sea. Si es para el disfrute de ellos. ¿Me comprenden? Tenemos que arrancar esa levadura que ha influenciado en nuestra mente. ¿Qué Jesús le enseñó a sus seguidores? No se trata del pan, sino del Mesías, de Jesús. No se trata del pan, sino del mensaje. Ellos estaban en el tema del pan. Jesús le hablaba de lo que contaminaba. Ellos interpretaron desde la economía humana lo que Jesús les estaba hablando de la levadura. Miren, les voy a contar algo que va a ser un poquito difícil que me lo entiendan. Pero yo levanté mi familia sin un presupuesto. Y yo creo en presupuestos, yo creo en organización, yo creo en orden. Miren, simplemente yo no tenía dinero para sostener a 4 hijos y mi esposa y yo. No teníamos el ingreso. Entonces yo, presupuesto, necesito $3,000 y ahora gasto esto y esto. Y me frustraba, porque cuando hacía la matemática me sobraba un montón de negativo abajo. Y yo dije, no. Yo voy a funcionar con el supuesto de la fe. Miren, un supuesto no es otra cosa que algo que no es, pero tú lo esperas. Y un presupuesto es algo muy calculado. Entonces yo funcioné con el supuesto de la fe. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si yo veía que mi necesidad eran 2,000 mensuales, entonces yo decía, Señor, 2,000 mensuales. Y 2,000 me llegaban. Y si yo necesitaba un carro, Señor, necesito un carro, pero yo sí era específico, ¿ok? Yo aprendí a ser específico. Yo necesito una van. Porque llevar 4 muchachos que cada uno quiere un espacio de 3. Así era. Ellos exigían espacio de 3 y se peleaban unos con los otros. No le digan nada a ellos, por ahí ellos saben. Entonces yo compré una van, uno en la esquina, el otro en la otra esquina y en el último otro en una esquina y el otro en la esquina. Entonces los 4 tenían suficiente espacio. Y viajamos para todo lugar. Claro, teníamos siempre a mis padres que nos montábamos y nos íbamos a Washington, nos íbamos a Virginia, nos íbamos a Atlanta, nos íbamos a Nueva York y viajábamos por todos los Estados Unidos con nuestra familia. Pero yo le pedí al Señor una van y una van el Señor me dio. Porque cuando funcionamos en la economía del reino, no estamos restringidos a los números. Funcionamos conforme a la provisión de Dios. Y de nuevo, soy un promotor del presupuesto, de organizar, de ser un buen administrador. No me vaya a malentender, ¿ok? ¿Saben una frase que hemos aprendido culturalmente? Mira, lo decimos con mucho orgullo. Yo me gano la vida con el sudor de la frente. Usted no lo ha dicho. Yo sí lo dije en el pasado. Yo me gano la vida con el sudor de la frente. ¿Con el sudor de tu frente? No, categóricamente no. Si vives conforme a la economía del reino de Dios, no, porque eso es vivir conforme a la ley. La ley dijo, Génesis 3:19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverá. Esto es para los que viven bajo la ley. Pero para los que viven en la gracia, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a su gracia o conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Ven la diferencia? Una es la gracia y otra es la ley.
Eso para mí no es un orgullo decir yo me gano la vida, me como el pan, yo me gasto todo con el sudor de la frente. No, yo recibo todo lo que recibo gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. Una mentalidad completamente diferente. Jesús ya pagó el precio de todo lo que necesito en la cruz del Calvario. Repítalo, Jesús ya pagó el precio de todo lo que necesito en la cruz del Calvario. Él pagó mi canasta de comida. Él pagó mi carro. Él pagó mi casa. Él pagó todo lo que me hace falta en la cruz del Calvario. ¿Cuán importante es eso? Todo lo que necesitas está cubierto por Jesús. Pero cuando tú pones de tus bienes, eso se convierte en una inversión que trae retribución. ¿Ok? Cuando usted trae una ofrenda, usted no trae una ofrenda para recibir a cambio. No, usted hace una inversión en el reino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que usted necesita ya está cubierto. Escúcheme bien. Esta parte es sumamente importante. Usted tiene todo cubierto. Usted no tiene que pagarle al Señor nada. Nada. Hello. Usted no tiene que venir a pagarle nada al Señor. Dios no necesita de ti nada, ni de mí nada. Entiéndalo. Cuando nosotros damos, estamos haciendo una contribución, es una inversión. Y en la economía del reino, toda inversión trae una retribución. No me están entendiendo. Mire, usted invierte en un vehículo de, vamos a decir, de inversión moderada, y usted va a tener una retribución. Usted va a tener unos intereses. Va a generar dinero, porque eso es una ley. Dios estableció que lo que uno invierte se multiplica. Y cuando usted invierte en el reino se multiplica. Por lo tanto, dar no es pagarle a Dios, es invertir. ¿Ven cómo cambia la economía? ¿Ven cómo cambia la conciencia? Cambia totalmente. Esto solo lo puede hacer aquel que entiende que todo lo que tiene no le pertenece. Solo lo puede hacer aquel que entiende que lo que se te entregó no es para retenerlo ni gastarlo, sino para multiplicarlo, sembrándolo o invirtiéndolo. Por eso, el niño que invirtió sus panecitos y sus pececillos se convirtieron en el alimento de una multitud de gente. Y yo estoy seguro que ese niño se fue con unas cuantas canastas. Porque invirtió. Su merienda, su comida, la invirtió, la puso en manos de Jesús. ¿Vieron el principio? ¿Lo ven? Yo lo veo, yo no sé usted, pero yo lo veo. Sumamente importante. Vamos a medir tu fe. Jesús les dijo, ¿tienen tan poca fe? Miren lo que dijo. Cuando dice poca, está hablando de una medida. ¿Cierto? Poca, mucha, regular. No, poca, mucha es una medida clara, bien definida. Les dije al principio que la fe es como un dínamo o un generador. Yo me acuerdo cuando yo niño tenía una bicicleta que tenía un dínamo, un generador. Entonces tenía un bombillo aquí. Y por la noche, para yo salir, ponía el dínamo pegado a la rueda, y cuando la rueda empezaba a moverse, el dínamo empezaba a rodar, generaba la electricidad y mi bombillo se prendía. Pero lo interesante es que en la medida que más rápido corría, la luz brillaba más. Así es la fe. Así es la fe. La fe, la medida de fe va a ser en la velocidad en que tú te involucras, actúas en fe. Mientras más rápido corres en la fe, más brilla la luz en ti del reino de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Así es la fe. Así es la fe. En la economía del reino de Dios, más efecto de reino va a tener tu vida. Fe es la capacidad de ver cómo opera la economía del reino de Dios y actuar basado en ello. El ciclo financiero en la economía del reino. Miren el ciclo.
La ofrenda, la multiplicación. Se dio, se recibió multiplicadamente. Los panes, los peces. ¿Saben ustedes de qué vivieron Jesús y sus discípulos? Por 3 años y medio. ¿Algunos saben de qué vivieron ellos? No trabajaba ninguno. Aquí, así que ahí no aplica el que no come, el que no trabaja, que no coma. Ninguno de ellos dio un tajo durante esos 3 años y medio. Menos Jesús. Primero por los milagros creativos. Hubo milagros creativos del cual ellos comieron. ¿Cuáles fueron los milagros creativos? La multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? ¿Ah? Eso fue una forma, una fuente de provisión. Y usted tiene que creer en milagros creativos. Pero la segunda forma está en Lucas 8, versos 8 en adelante. Creo que es el 2 y el 3, si no me equivoco. Los días siguientes, escuche bien. Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Wow. No solamente a Jesús, sino a 12 manganzones, hombres fuertes que podían trabajar. Las mujeres los mantuvieron por 3 años y medio. ¿Oyeron eso, mujeres? ¿Oyeron eso, mujeres? Por eso es que la mujer es tan fácil para dar y los hombres durísimos. Para que la cartera de un hombre se convierta, cuesta. La mujer se convierte inmediatamente. Y después los maridos sufriendo. Y vas a dar el diezmo y vas a dar la ofrenda. ¿Pero qué vas a hacer? Con muchas excepciones, ¿verdad? Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey, y Herodes Antipas. 3 años y medio esas mujeres mantuvieron a Jesús y sus discípulos. Miren, no es qué tienes, sino a quién tienes. No es cuánto tienes, sino a quién tienes. Jesús es el que multiplica. Él es el que multiplica. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A mí me emociona ese versículo. ¿Cómo yo voy a pensar que no voy a ser suplido de todas mis necesidades si el Padre entregó a Jesús? Si Él dio lo mejor por mí, ¿cómo no me va a dar la renta de mi casa? ¿Cómo no me va a pagar la gasolina? ¿Cómo no me va a dar la comida? ¿Cómo no va a suplir mi vestido? Si Él fue el que inició la generosidad, Él fue el que entregó, Él fue el que lo dio todo, Él fue el que dio lo mejor de lo mejor a su único hijo. Él no escatima. Él no escatima. No mide como medimos nosotros cuando vamos a dar. Termino con un verso. Proverbios 3, 9 al 10. Y los voy a leer en la versión popular. La versión sencilla me impacta. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Te falta comida y bebida? ¿Te faltan cosas? Aquí hay un reto. Aquí hay un reto. Y me voy a poner de pie, porque en estos momentos yo quiero llevarlos a uno de los momentos más importantes que yo he aprendido en mi vida y que ha sido realmente lo que ha hecho que yo pueda levantar 4 hijos con mi esposa, sirviendo al Señor, entregándolo todo. Nunca el Señor nos ha fallado, nunca.
Usted puede preguntarle a nuestros hijos si les hizo falta regalos de Navidad, regalos de cumpleaños, buenas vacaciones. Nunca tuvimos el presupuesto para eso. Nunca. No había dinero, no lo teníamos. En la forma medible no lo teníamos, pero habíamos aprendido dónde estaban las riquezas. Y hasta el día de hoy vivimos en el mismo principio, en la misma verdad. Y si nosotros hemos sido beneficiados de esta verdad, porque yo no les comparto a ustedes la oportunidad y la verdad para que ustedes entren a ser esas familias que hacen la diferencia, que vienen de diferentes países, vinieron como yo con las manos atadas en el sentido del idioma, de las condiciones, de las circunstancias. Cuando mi esposa y yo nos lanzamos para California con nuestros 4 hijos entre las edades de 2 y 11 años, nos dijeron: ustedes están locos. No llegamos con una transferencia de trabajo. Nadie nos estaba esperando, ningún negocio. Pero ¿cómo yo voy a estar preguntando? No traemos pan. Llegamos a California, no traímos pan. Ana, no traímos pan. Estamos en California, no traímos pan. La canción que venía conmigo en el avión es una canción un poquito atrás. No tan atrás, pero un poquito atrás. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Hemos venido aquí a conquistar lo que nos prometió. Aunque gigantes se enfrenten, yo no temeré. Usando la figura de los gigantes que el pueblo de Israel, por miedo, no querían entrar a la tierra prometida y tuvieron que dar 40 años más por falta de fe y convicción que tuvieron Josué y Caleb. Esos gigantes son pan comido. Todo gigante es tu pan. Todo reto es tu pan para fortalecerte en la fe y vivir conforme a la economía. Tienes que entender que tu experiencia personal humana en estos momentos es el reto a dejar ya de vivir conforme a esa conciencia y entrar a vivir conforme al reino, a la economía del reino de Dios. Es una transición, pero tiene que haber una transformación. Y para nosotros romper eso tenemos que quebrantar ciertas emociones, ciertos temores, ciertos pensamientos. Y una de las cosas que hace que rompamos eso es cuando ofrendamos. Y yo voy a hablar para aquellos que creen y para los que son de la familia de la fe. No somos una iglesia que pedimos, sino que ofrecemos. Yo no te pido, yo te doy la oportunidad. Recíbelo como un regalo. Recíbelo como un regalo. No queremos ofrendas. Queremos hombres y mujeres de fe. Y cuando abrimos el altar a ofrendar es porque estamos dando una oportunidad a romper y quebrantar esa levadura interna. A romper y quebrantar esos temores. Yo estoy convencido. Recuerda, tú no vienes a pagarle a Dios. Tú no vienes a sembrar porque si siembras te van a dar $1 millón. No. A mí no me gusta la manipulación. Yo creo en la verdad. Yo creo en las promesas de Dios. Pero esto no es una varita mágica. Esto es una acción inteligente. Cuando yo sé que mi acto de obediencia en ofrendar es una muestra a mí mismo. Por eso el salmista David en el Salmo 103 dice: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te sana, provee, suple. Por eso aquí Proverbios dice, demuéstrale a Dios. Pero no es que Dios tú le vas a demostrar. Dios sabe tu corazón, lo conoce. El que te estás hablando eres tú mismo.
Porque si en este momento dar te crea temblor y te hace medir y presupuestar y no puedo porque no tengo, entonces automáticamente tienes que ubicarte en las personas sujetas al no tengo pan de los discípulos, a los que están controlados por la levadura. Ponte de pie, por favor. Esta es una oportunidad de cambiar nuestra vida financiera. Es una oportunidad para entrar a vivir conforme a la economía del reino de Dios. Te advierto y te pido por favor, no ofrendes para que Dios te dé. No ofrendes para sentirte justo. No ofrendes para demostrar algo. No ofrendes por ofrendar. Quiero ser bien claro y bien específico. Porque ha habido tanto alboroto sobre esto de dar. Y tú has abierto tus puertas a las cosas incorrectas que han hecho muchos pastores. Pero no estamos aquí para juzgar los pastores ni las iglesias. Que alguien haya hecho algo incorrecto, eso no es mi asunto. Yo no juzgo a nadie. Eso se encarga Dios. Él es el que se encarga de eso. Nosotros no estamos para juzgar. Lamentablemente el pueblo de Dios es un pueblo que juzga, se juzga. Y fallamos y caemos. Y nos fallamos unos a los otros. La iglesia está llena de fallas y de errores. Pero Jesús dijo: yo vine por los pecadores, no por los justos. Por eso la iglesia está llena de pecadores, comenzando conmigo. El primero que falla soy yo. Pero yo tengo que compartirles la verdad que yo personalmente he recibido y yo pongo en práctica. Por eso el espíritu de dar tiene que ser correcto, no puede ser incorrecto. Y si una sola persona es la que se mueve al frente con el espíritu correcto, es suficiente. Dios no cuenta las multitudes, el corazón. Es el corazón, es tu corazón. Y es tu corazón el que en este momento está teniendo una transición. Si vas a ofrendar, ofrenda porque Dios te lo ha dado todo. Comenzando con la vida, respira hondo. Eso te lo dio Dios. Sencillo. Esa capacidad de respirar fue de Dios. No es tuya, no te pertenece a ti. Tú no eres dueño de tu vida. Hoy estás aquí, quizás mañana no estás. Si tienes la capacidad de respirar es porque te la dio Dios. Todo le pertenece a Él. Ofrenda porque para ti es lo más importante. Tu vida, tus talentos, tu tiempo, tu familia. A mí me decían: pero tú tienes que cuidar de tu familia. Miren, mi familia fue entregada al Señor desde que nacieron, al servicio de Él. Porque ellos no fueron el fin de mi vida, ellos fueron un instrumento. Dios me dio hijos para que sirvieran al Padre, no a mí, no a ellos. Ellos saben muy bien que no son el centro del mundo. Y muchos padres cometen el error de poner a sus hijos como el centro y los quieren levantar tanto y tanto y tanto que finalmente son hijos egocéntricos. No han aprendido que el centro es Jesús. Y en mi casa el centro fue Jesús. Fue número uno. Porque ellos no eran un fin, ellos eran un medio. Es así como ofrendamos a Dios. Ofrenda porque es obediencia. Y no obediencia por miedo a ser castigado. No, la obediencia en el seguidor de Jesús es el resultado del amor. Porque yo amo a mi esposa, yo la obedezco. Esto es para un taller de matrimonio. Sí, porque la obediencia es agradar a la persona amada y darle lo que desea a su corazón. Hacer lo que le gusta. En una relación de amor no hay caprichos, sino entrega. Añades valor al otro. Y cuando tú ofrendas, añades un valor. Le estás dando al Señor por amor. Y en el amor no hay temor. Yo quiero orar en estos momentos.
para romper toda contaminación de levadura financiera que nos tiene tan limitados. Hay una levadura que controla tu mente. Levadura religiosa, de la religiosidad. Miren, fuimos criados y enseñados que el pastor tiene que ser pobre, no puede tener un carro caro, tiene que vivir en la miseria. ¿Por qué? Porque así eran los sacerdotes antes, hacían pactos de pobreza, y el pueblo crece pensando que los que sirven a Dios tienen que ser pobres, y esa es tu conciencia. Y a muchos se les hace difícil cuando los pastores viven bien. El pastor que estuvo aquí de Haití han levantado unas estructuras y está construyendo su casa, una casa hermosa. Y la gente que ofrendaba, se le hizo difícil entender que él tuviese una casa hermosa de cemento, sólida, como en los Estados Unidos, grande. Entonces la gente no lo ofrenda. ¿Por qué? Porque ya él está bien. Entonces está incorrecto la ofrenda. Tú no mides, tú haces y actúas, no con una condición. Tú no ofrendas porque hay una condición. No, tú ofrendas porque la condición de tu corazón es la correcta. Por eso tenemos que quebrantar con esa levadura religiosa, esa levadura de familia, esos miedos, esos temores. Vamos a orar. Levanta tus manos al Señor. Comienza a presentarte ante su altar, en donde tú vas a moverte a otra dimensión de vida financiera y vas a decidir vivir conforme a la economía del reino. Padre, te pido que derrames tu Espíritu Santo en este lugar, tocando cada vida, cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Aquí estoy, delante de tu presencia. Tú conoces la contaminación, tú la vistes en tus discípulos cuando estaban cuestionándose de pan. Estaban incorrectos en la visión de la provisión. Y nosotros también estamos contaminados con la visión de la provisión. Perdónanos, porque hemos aceptado la ley, que para recibir y poder tener, para vivir, necesitamos matarnos y tener 3 trabajos o 4 trabajos y explotarnos y perder la familia o perder el servicio a ti. Perdónanos por esa levadura, perdónanos por esa levadura de ser restringidos y pensar que a ti te cuesta darnos y que tú quieres que suframos financieramente. Perdónanos por nosotros ser así mismo con nuestros hijos. Perdónanos por esa levadura que nos aguanta dar con libertad, con alegría de corazón. Perdónanos. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda en estos momentos y comience a limpiar nuestras conciencias, nuestros pensamientos, arrancando toda levadura. Usted decida renunciar a esa levadura, porque el Espíritu le está identificando áreas en su vida que usted tiene que renunciar a ellas. Aproveche ahora mismo y renuncie a esas áreas en su vida que lo aguantan de ser un dador alegre, de ser una persona generosa, de vivir en libertad y en tranquilidad, sabiendo que ya Dios tiene lo que necesita para mañana, y que lo que viene de este otro segundo semestre del año es un semestre de prosperidad, de bendición, de provisión. Renuncia a ese temor, renuncia a esa levadura, renuncia ahora, decídelo, dilo con tus labios ahí donde está. Renuncio al temor, renuncio a la levadura del prejuicio, de la comparación, de los celos. Renuncio. Pero tienes que pedirle perdón y arrepentirte
por la incredulidad y la desconfianza en el Señor. Dile: Señor, perdóname por no haber confiado en ti. Si te viene una escena, un momento en tu vida reciente, hace un mes o 2 meses, en que no confiaste en el Señor, te pusiste a hacer ese tercer trabajo, ese segundo trabajo, y a faltarle al Señor de lo que Él te había dicho, pídele perdón. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor por no haber creído. Pídele perdón al Señor por toda palabra negativa financiera que has tenido en contra de los siervos de Dios, los pastores y las iglesias. ¿Ha salido de tu boca o has escuchado o has aceptado palabras negativas? No tiene que ver si estaban bien o no estaban bien los pastores, si estaban bien o no estaban bien las iglesias, pero sí participaste. Señor, perdónanos por haber juzgado y condenado y hablado y murmurado de pastores, de siervos, de líderes espirituales, de iglesias, con relación al manejo y la administración de las finanzas. Perdónanos, porque solo tú eres el único que tienes control de eso y tú eres el que juzgas, no yo. Perdóname, perdóname, perdóname. Pide perdón al Señor, arrepiéntete por no haberle entregado al Señor tus bienes, tus diezmos y ofrendas, porque le debes al Señor, dice la palabra, porque no has sido diligente en darle al Señor de lo que Él te ha dado, lo que Él te ha pedido, y pídele perdón al Señor. Porque para venir al altar a traer una ofrenda vas a hacerlo con un corazón limpio, sin ningún sentimiento de culpa. Ahora vamos a tomar autoridad, vamos a romper esas maldiciones financieras, maldiciones generacionales. Piensa en toda tu familia, todo lo que han vivido, experiencias, quiebras, falta de dinero, problemas financieros que ha vivido tu familia. Hoy se quebranta esa herencia, porque el Señor quiere que tú y tus hijos sean libres financieramente. Eso fue una decisión que mi esposa y yo tomamos la semana pasada. Decidimos que íbamos a dejar herencia financiera a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y como no vivimos en el tiempo cronológico, sino en el Kairos, sabemos que lo vamos a lograr. Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad y quebrantamos toda maldición generacional financiera de cada familia de CN. En el nombre de Jesús. Ninguno de nosotros heredamos de nuestra familia financieramente, sino de Jesucristo. Su herencia, la que nos dejó, el que se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos dará con Él todas las cosas, el que nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Jesús. Esa es nuestra herencia. La herencia es que no nos hará falta ningún bien, que todo ha sido provisto, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por 1000 generaciones serán bendecidos financieramente. Hoy en autoridad cambiamos la historia financiera de nuestra familia. En el nombre de Jesús, por el pacto de la sangre de Jesucristo, hoy se quebranta toda maldición, toda herencia de maldición financiera. No la recibimos, mas recibimos la bendición, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dale gracias al Señor. Comienza a darle gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por la herencia que tengo en Jesucristo. Gracias, gracias porque mis hijos y los hijos de mis hijos no van a padecer ningún bien, porque todos recibirán primero tu palabra y segundo las bendiciones materiales. Y ahora levanta tus manos y dile: Señor, revélame la economía del reino. Abre mis ojos para vivir y entrar en esa revelación de la economía de tu reino. Y hago pacto, decida hacer pacto. Hago pacto de vivir conforme a la economía del reino como un acto de fe. Vamos, dilo con tus labios, haz pacto. Hoy hago pacto
de vivir conforme a la economía del reino de Dios. Y renuncio a vivir conforme a la economía de este mundo. Gracias, porque estoy bien, estoy seguro, estoy bien, estoy seguro. Voy a pedir al equipo pastoral que pase al frente, los que están aquí. Y vamos a invitar a venir al altar para presentar nuestra ofrenda. Y en la medida que usted está trayendo su ofrenda especial, junto con sus diezmos y ofrenda, porque el diezmo y ofrenda es una ofrenda que hacemos todos los domingos, pero la ofrenda especial, es diferente. Quiero decirles que si usted no la trajo físicamente, pero la tiene en su celular, traiga su celular, porque lo puede hacer online. Si ya la hizo, traiga su celular. Tenemos también un punto para hacerlo con la tarjeta. O si usted no vino preparado, ahí haga una nota y establezca el tiempo. En este mes o en 2 meses yo voy a traer al Señor al altar esta cantidad. Y lo deposita como un acto de fe. ¿Ok? Como un acto de fe. Recuerde que este movimiento está rompiendo toda obstrucción financiera en tu vida. Véalo de esa manera. Y se queda al frente porque queremos orar por ti. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a levantar nuestros diezmos, ofrenda. Vamos a pasar al frente con nuestros sobres, con nuestros celulares, con nuestras tarjetas. Si es que vas a usar una tarjeta, pasen al frente todo el que vino preparado, porque tenemos aquí una canasta y lo vamos a hacer simbólicamente en esta canasta. Sí, pasen al frente. No vamos a recogerse en su silla. Y lo queremos hacer al frente porque es un acto de fe, es un acto de confesión. Vengan al frente, todo el que trajo su ofrenda, su diezmo, su celular, su nota de promesa, donde usted lo escribe. Puede escribirlo como una promesa y la va a entregar. Pasen todo el mundo lo más al frente posible, lo más al frente posible, lo más al frente posible, por favor. Y vamos a levantar lo que hemos llamado el instrumento, el puente de bendición, sea el sobre, sea el celular, sea una tarjeta que usted tiene de débito o de crédito que la va a usar más tarde allá en el puesto donde puede hacerlo electrónicamente. Levántelo que vino, lo que trajo, levántelo. Padre, aquí estamos en tu altar para ofrendarte de corazón, confiados plenamente en ti. No venimos para comprar ningún favor, porque Jesucristo ya compró los favores en la cruz. Venimos a entregarte nuestras vidas, a entregarte nuestro ser, a entregarte nuestros bienes, representativo de todo lo que tenemos. Lo santificamos y nos santificamos a nosotros mismos en esta tierra que fluye leche y miel, tierra de promesa, tierra donde nos has traído para bendecirnos. Es con este acto, Señor, que se rompe y se quebranta toda maldición, se rompe y se quebranta toda escasez, toda pobreza, toda imposibilidad, toda impotencia financiera. Ya no medimos el pan, ya no medimos si tenemos o no tenemos, porque tú has suplido todo lo que nos hace falta. Y hemos venido a esta tierra de diferentes países porque nos has traído para servirte y para bendecirnos. Nos has traído para usarnos en esta tierra que necesita el evangelio, y junto con ello nos prosperarás en todo lo que hagamos. Así yo establezco para cada familia aquí representada que ha traído, Señor, su ofrenda, lo sello como un pacto con la sangre de Cristo y tu palabra, que lo que ellos han sembrado con gozo han de recoger sobreabundantemente con regocijo. Tú los bendices, tú los prosperas, tú multiplicas
la semilla que están sembrando. Para tu honra y tu gloria, recíbelo, Padre, recíbelo, 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 recíbelo. Ahora con gratitud ve trayendo el canasto tu ofrenda, ve depositándolo.